La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean todos ustedes muy bienvenidos a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de la señal 94.5 FM, 124 AM y también en el streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar para que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que ahí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Les quiero contar que el 28 de mayo pasado se lanzó el disco Cantata por Clotario Blest. Y en la Hora del Museo pensamos que era una excelente oportunidad para conversar acerca de la vida y obra de este extraordinario personaje del siglo XX. ¿Quién fue Clotario Blest y cuál es su importancia para el Chile de hoy? Son algunas de las preguntas que trataremos de responder. Y para eso nos acompañará Maximiliano Salinas, quien es historiador y biógrafo de Clotario Blest. Pero antes de comenzar la entrevista, me gustaría invitarlos a que escuchemos parte de la cantata por Clotario Blest. Esto es Llamado y el 1 de mayo de Blest. Nació al seno de la plebe, en lo crudo y marginal, casi llegando al final de su siglo, el XIX. 1899. En noviembre vio la luz y ante la fe de Jesús lo bautizaron Clotario. No era nombre legendario de metrallas ni arcabuz. Nació pobre, como Cristo, en las entrañas de Chile, al final de los quintiles de justicia desprovisto. Con su madre era visto sin un plato de porotos, llevando zapatos rotos, mendigando por comida en las calles y avenidas de los ricos y devotos. En la escuela pasaría más de alguna humillación por su humilde condición, como el director un día que ante todos le diría: ¿por qué traes zapatos rotos? Entre burlas y alborotos de alumnos alrededor: porque soy pobre, señor, le respondió indevoto. Lejos ya de esas andanzas, medio siglo hacia adelante, son sus años más flamantes liderando la añoranza del peón de la labranza, del obrero industrial, de la pala y delantal, del correo y del textil, del docente y del servil por forjar un ideal. Unidad despierta en los campos y se esparce prontamente en la ciudad. Unidad florece en el trigo, en el fuego, en el horno y en el pan. Unidad. Se cumplía el objetivo, germinaba una noticia. No hay lugar para injusticias si el obrero avanza altivo, porque solo en colectivo somos fuerza y no suplicio. Estar solo es desperdicio. Hemos de alzar un muro que desplace con apuro la miseria al precipicio. Ya estamos de vuelta en la Hora del Museo y hoy nos acompaña el profesor Maximiliano Salinas, quien es especialista en la figura de don Clotario Blest.
Maximiliano, yo te quiero agradecer que hayas aceptado nuestra invitación a conversar acerca de Clotario, ¿no? Una figura tan importante en el siglo XX, yo creo, y bueno, en la historia de nuestro país. Sí, muchas gracias. Y para comenzar esta entrevista, te quisiera preguntar, por si alguien no lo sabe, ¿quién fue don Clotario Blest y por qué es una figura tan querida? Como en síntesis, ¿no? En síntesis. Uy, difícil. Difícil pregunta. Claro. Oye, decisivo. O para ti. Claro, claro. Mira, es una personalidad decisiva de la historia de Chile en todo el siglo XX, ¿no? Debido a su larga trayectoria y su larga edad también, él cubre toda la historia social del siglo XX chileno. Desde su juventud, en los años 20, imagínate, cuando empieza ya a ser como dirigente social, año 25 por ahí, hasta el final de su vida, hasta la década del 80, y con una identidad muy, muy, muy fuerte, muy, muy clara durante todo el tiempo. Yo diría que él va por su línea, por su lado, trabajando una intuición muy, muy, muy genuina y muy profunda de su vida, que es la unidad del pueblo, ¿no? Claro. Sí. Eso lo hace inmediatamente una figura muy querida y querible. O sea, como para que le hayan hecho un disco, una cantata, ¿no? Y yo fui a ver una obra de teatro también que se dio hace, digamos, unos 5 o 10 años, bien, sí, basada acerca de esta figura importantísima. Es un personaje para hacer de todo, o sea, obra de teatro. Sí, bueno, ahora como vamos a ir revisando su biografía, nos vamos a ir dando cuenta de lo potente, ¿no? que fue Clotario Blest. Sí, sí. Y yo quisiera saber qué es lo que se sabe acerca de los orígenes, ¿no? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Venía de una familia rica, pobre? El papá era militar, entiendo. Su padre era militar, sí. Claro, él siempre decía que él era Blest, pero de los Blest pobres. Porque, bueno, estaba la imagen de su, que sería tío abuelo, don Alberto Blest-Gana, ¿no? Y Guillermo Blest-Gana, en fin, los Blest-Gana. Que eso sí que era la oligarquía chilena, claro, con Tutti, ¿no? Pero no, pues él viene de otro tronco, de otra línea, de esos mismos Blest, pero unos Blest mucho más... Una rama empobrecida. Una rama empobrecida, ¿no? Claro, y con ese padre militar que además fallece muy tempranamente, digamos, claro. Mucho más importante su madre, doña Leopoldina Rifo. Que era profesora. Que era profesora y parece que marcó bastante la personalidad, la vida de Clotario, ¿no? Y vivió mucho, falleció el 58 su madre, y vivió con ella hasta el final, ¿no? Claro. Muy importante su madre, sí. Y bueno, creo que es súper importante señalar que Clotario Blest entró al seminario, ¿no? Fue seminarista en su... Claro, hay una pretensión de ser sacerdote en su juventud, ¿eh? Él ingresa al seminario de Concepción, en fin, pero no prospera esa cosa, ¿no? A pesar de que tú sabes que él fue discípulo de Fernando Vives, de un jesuita muy, muy importante en los años 10, 20. Claro. Hasta la década del 30 en Chile, ¿no? El padre Vives, que fue además el que guió al padre Hurtado en su vocación. Entonces parece haber sido una personalidad bastante muy importante como en el movimiento social católico. Y ahí Clotario Blest fue discípulo de este padre Vives, ¿no? Y el padre Vives quería que Blest fuera sacerdote. Claro, y él entiendo que completó sus estudios de teología, pero al momento de decidirse entre ser o no ser sacerdote, él dice, no, en realidad esto no es lo mío. No es lo de él, y también por los problemas que tuvo en el seminario, digamos. Yo creo que tiene que haber sido una iglesia muy sumamente conservadora, y entonces yo creo que ya él va sintiendo una limitación en ese mundo eclesiástico, y probablemente no la tenían muy buena algunos sacerdotes, claro, los directivos del seminario. Claro, de haber tenido malas relaciones con estos curas pechoños. Total. Sí, de hecho yo incluso llegué a entrevistar a quizás que fue el que estuvo el arzobispo de Concepción, fue después, o de La Serena, un señor Cifuentes, y él me dijo que claro, que recordaba a Clotario Blest como un tipo que era un tipo muy conservador y claramente yo creo que eran sus enemigos en el seminario. Ahí ve los límites que tenía esa carrera, claro, para él. Y una vez que él sale del seminario, o que ya renuncia a la vida de sacerdote,
entiendo que él comienza a trabajar, ¿no? Como para ayudar a su familia. Claro. No continúa estudios profesionales, por decirlo de alguna forma. Y eso, de alguna manera, también se marca con el inicio de su participación en grupos de acción social, si queremos decirlo de alguna forma. Y conoce a Luis Emilio Recabarren. ¿Es así? Como en esa época. Claro, yo creo que él tiene que haberlo conocido, sin duda. Sí. Estamos hablando de los años 24 es el fin de Recabarren, ¿no? Y claro, yo creo que él una vez me contaba, don Clotario, que él asistió a los funerales de Recabarren, ponte tú. Claro. Entonces él tenía que ser una figura marcante, no de cerca lo conoció, pero ciertamente recibió el influjo de la personalidad de Recabarren. Claro. O sea, bueno, de hecho, Gabriel Salazar hace como que dice que es Clotario Blest quien toma el relevo, ¿no? de la figura de Luis Emilio Recabarren. Yo estuve averiguando por ahí. Me quedé con esa idea, ¿no? Pero, ¿sí? Como tú nos dices, ellos no fueron amigos, no se conocieron. Para nada, pero no se conocieron personalmente. Claro. Pero ciertamente Clotario yo creo que recibió la influencia del estilo, del liderazgo de Recabarren. Claro. Sin duda. Oye, ¿y qué nos podrías contar acerca de El Surco, por ejemplo, o de la Casa del Pueblo y de Germen? Claro, son las primeras organizaciones donde don Clotario ahí empieza a vincularse, junto con otros sacerdotes socialcatólicos, el padre Viviani, etcétera. Había una serie de otros curas que probablemente don Clotario se sintió cercano a ellos y empezó a tener esa relación. La más espectacular es Germen. Germen es una cuestión que crea más don Clotario, ¿no? En los años 30, y que es una cuestión muy espectacular, porque esta vinculación entre el cristianismo y la lucha revolucionaria del pueblo, ¿no? Claro. Y de hecho te quería preguntar acerca de eso, porque digamos, el marxismo es ateo, ¿no? Por base. Y cientificista. Claro. Y sin embargo, en la figura de Clotario Blest vemos que hay otra forma de entender el cristianismo, ¿no? La figura de Cristo, creo que lo vamos a hablar más adelante, pero dale. La idea de la iglesia obrera. Y yo te quisiera preguntar, primero, en el contexto de la iglesia católica de esta época que estábamos viviendo, ¿no? ¿Cuál era este contexto y cuál fue la influencia de esta iglesia en la génesis del movimiento obrero, ¿no? Claro, mira, bueno, la iglesia en esa época es una iglesia tan conservadora, ¿no? Quizás por eso también don Clotario ve que no puede estar en ese mundo como seminarista ni sacerdote, ¿no? Pero diría yo que hay esos principios de social cristianismo, social catolicismo, en algunas minorías, entonces donde Clotario ahí se siente como que puede decir algo y puede empezar a transformar ese discurso tan conservador, ¿no? A propósito de Germen, tú sabes que él trae la imagen del Cristo obrero, ¿no? Del Cristo obrero. Claro. Y que eso ciertamente es una contradicción con el lenguaje y la simbología del mundo conservador, que en esa época era el Cristo Rey, ¿no? Siempre Clotario hablaba de esa contradicción, ¿no? Decía, en mi tiempo la iglesia hablaba de Cristo Rey, que es eso, ¿no? Como una cuestión monárquica, absurda, ¿no? Entonces, no, decía Jesús siempre estuvo con los pobres, con los sencillos, con los trabajadores, entonces hay que hacer un Jesús obrero, un Jesús popular. Esa es una intuición que casi la hace como contradicción con el mundo conservador, ¿no? Reencontrar la figura de Jesús, pero del Evangelio. Exacto. No el de la iglesia. Que es una relectura dialéctica, ¿no? Que se contrapone a esta versión de Jesús Rey, ¿no? Claro, ¿no? Él veía. Bueno, el Cristo Rey como símbolo y además una oligarquía católica conservadora, recién no existía ni el, qué sé yo, ni lo que va a ser la democracia cristiana, pues sí, estamos hablando de los años 20 y principios de los 30, ¿no? Entonces don Clotario, una generación un poquito anterior a esa renovación demócrata cristiana, ¿no? Es otro mundo, un mundo muy conservador y donde él rechaza completamente eso para imaginar un Jesús evangélico y popular. Claro. Y paralelamente, ¿qué podríamos decir de la vida de Clotario en esta época? Entiendo que él trabajaba en la Tesorería General de la República. Tempranamente empieza a ser trabajador de tesorería. Claro, y ahí va a ser toda su carrera funcionaria, ¿no? Hasta que jubila. Hasta que jubila. Sí. Hay un aspecto importante, en algún momento lo intentan remover, pero eso lo vamos a tocar después. Sí. Sin embargo, en
es ahí donde entiendo que los sindicatos estaban prohibidos y él muy astutamente funda una asociación deportiva, ADIP creo que se llama. La DIP, claro. Cuéntanos cómo fue eso. Claro, es justamente para organizar al mundo de los funcionarios de clase media, de solería, digamos, que no podían sindicalizarse como trabajadores del Estado, ¿no? Entonces él ve la única posibilidad de organizar gremialmente a los trabajadores a través de los clubes deportivos, ¿no? Eso, sí, sin duda. Pero es interesante porque la DIP luego se convierte en la ANEF de alguna forma, o es... Va a dar de alguna manera, con el tiempo... Va a desembocar, claro. Desemboca en la ANEF, digamos. Ya en los años 40, ¿no? Claro, en los años 40. Yo te quisiera invitar a que sigamos escuchando la cantata por Clotario Blest. Esto es... se llama... que la tengo acá, se me había perdido la canción. Esto se llama La Renuncia. Traicionado por su nido, sin poder rebatir nada, va Clotario a morada totalmente destruido. Como Cristo fue vendido, sepultaron la unidad. Ya no queda la hermandad que luchó hace pocos años. Es terrible el desengaño, se encerró en la oscuridad. Apuntó su propia sien. La traición era el desdén, despreció su cuerpo anciano. Tanto trabajado en vano, tanta resistencia inerte. Maldiciendo ya su suerte, se decide a disparar. Mas su mente ha de escuchar, dialogando con la muerte. Anciana
algún día. Un colega muy leal percibió esta amenaza. Corrió a verlo hasta su casa, casi llegando al final. Evitó el funeral que el disparo hubiese dado. Sus pulmones agotados, cumplió a tiempo la misión de interrumpir la acción. Don Clotario se ha salvado. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Les invitamos a sintonizar el programa Para Escuchar y Evocar, un espacio con música orquestal y de pequeñas agrupaciones instrumentales. Juntémonos a recordar la banda sonora de nuestras vidas con aquellas melodías que aún permanecen en nuestra memoria musical. Este programa se transmite cada domingo a las 18 horas y es un espacio producido y conducido por Álvaro Menantó. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Cada sábado tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da saudade. Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra, saudade. Eugenia dos Santos y Mila Araújo te invitan a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa. En Radio Universidad de Santiago, cada sábado a las 19 horas, Ahora da saudade. Todo el sentimiento, el ritmo, la diversidad y el calor de la lengua portuguesa. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. China en chino. Un programa donde aprenderás este idioma milenario y te acercarás a la cultura china. Noelia Chaolín y Laura Olivera te entregan las bases para que puedas comunicarte en chino en diferentes contextos. Aprende de manera lúdica este idioma de un país globalizado que ofrece diversas oportunidades de negocios. Todos los días, China en chino, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Radio Universidad de Santiago,
94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy estamos conversando acerca de la figura de Clotario Blest, extraordinario personaje del siglo XX. Y nos acompaña Maximiliano Salinas, quien es historiador y especialista, ¿no?, en la vida de Clotario. Tú conociste a Clotario Blest, o sea, es primerísima fuente. Ya Sí, escrito, ¿no? Me tocó conocerlo personalmente cuando escribí la primera biografía de él, ya hace un buen tiempo. Entonces me tocó conocerlo un par de años con entrevistas semanales, así que fue un privilegio. Oye, Maximiliano, y bueno, antes de que avancemos en la cronología de Clotario, me gustaría que nos contara un poco acerca del pensamiento de Clotario Blest y cuáles eran sus principales influencias, de dónde vienen, ¿no?, las ideas de Clotario Blest. Sí, mira, las ideas sociales, más que políticas, sociales. Él es un dirigente social, de lleno, ¿eh? Bueno, por una parte está, yo diría, él recoge la herencia de Recabarren, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, como un dirigente del proletariado, que es don Luis Emilio Recabarren, ¿no? Entonces, él recoge esa tradición de lucha de la clase trabajadora. Después está la cosa cristiana, que nunca la abandona. Para él es tan importante encontrar como un ideal místico, espiritual, ¿no?, una fuerza espiritual para la lucha social, que él la encuentra en el Evangelio. Y eso desde siempre. Siempre tuvo ese componente místico. Es un componente místico que le pone. Y yo creo que le da mucha libertad, energía y sí, a su actuar, ¿no? El no estar supeditado a intereses así más políticos, partidistas, del poder, para qué decir, mucho menos. Entonces él encuentra en el Evangelio una energía espiritual, una mística, como bien dices, para fundar este movimiento social popular. Que en el fondo era un movimiento que buscaba la unión de los trabajadores. Eso para él, yo diría que es el norte de toda su vida, ¿no? Y por eso la CUT va a ser su hija predilecta, pues, el creador, fundador y presidente durante casi 10 años, ¿no? De esa unidad de la clase trabajadora. Él incluso no usa tanto el concepto proletario, que es el concepto más marxista, ¿no? Claro. Sino que él dice, bueno, hay que unir a toda la clase trabajadora chilena, ¿eh? Entonces, incluyendo también a sectores de donde él provenía también, la tesorería, las clases medias, qué sé yo. Los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, ¿no? Gente así también trabajadora. Él quiere juntar esa identidad trabajadora. Sí. Bueno, ya lo mencionaste la pasada, pero me gustaría saber, lo dijiste, es la hija predilecta. ¿Cómo nace la Central Única de Trabajadores? Mira, él está muy preocupado por la división del movimiento sindical chileno en los años 40, en la década del 40, ¿no? Donde justamente están divididos porque unos son socialistas, otros comunistas, y se enfrentan. La eterna división de la izquierda. Claro, eterna pelea. Entonces tiene que llegar un Clotario Blest, que no es ni socialista ni comunista, digamos, para hacer él una instancia de unidad de todos los sectores que estaban fragmentados, ¿no? Y esa es la gracia de la CUT, porque la CUT en el fondo la fundan. Hay partidos que están detrás, qué sé yo, pero están desde los comunistas, socialistas, social cristianos, demócrata cristiano, no sé cómo se llamaría en ese momento, más libertarios, más anarquistas, en fin, todas las fraccionadas del mundo político popular, ¿no? Pero leí por ahí que también Clotario Blest tenía esta intención de que la CUT, o sea, va a funcionar con los partidos, pero que no fuera cuoteada. Exacto, claro. La CUT es una herramienta de la clase trabajadora para la transformación social de Chile, ¿ah? Y para sustituir el régimen de la oligarquía burguesa. Eso está clarísimo, ¿no? Y claro, eso hay que hacerlo también con los partidos, pero que se vea la diferencia entre lo que son las orgánicas partidarias y el movimiento social por sí mismo, ¿no? Claro. Él tenía un poco de desconfianza de los partidos, o un recelo, ¿no?
Sí, yo creo que, claro, no está con su espíritu, ¿no? Y él ve que es una bataola permanente, ¿no? Estas diferencias, qué sé yo, doctrinarias muchas veces, o sí, tácticas, ¿no? Entonces, pero él no, pues él tiene una visión mucho más de larga duración y está pensando en la importancia de la unidad histórica del pueblo. Claro. Y bueno, incluso por eso yo creo que va a criticar hasta la unidad popular, porque dice la unidad popular, está bien, la unidad popular, pero chita, es una bolsa de gatos también. Entonces, claro, ¿cómo es la cosa, no? Él tiene una imagen también muy curiosa de Allende. Yo creo que él admira a Allende porque justamente Allende es un tipo que busca la unidad popular, pues, ¿no? Claro. Encabeza la unidad popular. Pero en la práctica, ¿qué unidad popular? También estaba totalmente dividida por los partidos, ¿no? Entonces, como que don Clotario ve en la experiencia trágica de la UP justamente ese dilema terrible de un movimiento social, pero que pasa a estar fracturado por los intereses. Claro, las pequeñas parcelas de poder. Tácticos y, qué sé yo, políticos de que uno quiere hacer esto, este otro, y al final eso revientan. Y Allende también es víctima de eso. Entonces, yo siempre me acuerdo que él hablaba con mucho cariño de Allende y como un hombre que había dado su vida en aras de la unidad del pueblo. Claro. Que también era el ideal de don Clotario. Sí. Oye, pero volvamos, nos fuimos a Allende, pero volvamos, sí. volvamos a la CUT. Era el periodo de... Primero estaba con Carlos Ibáñez del Campo, entiendo. Sí. Y en ese momento a él le ofrecen, porque estaban muy aproblemados con esta organización de trabajadores, y como él era funcionario público, tratan de mandarlo al norte, pero él en vez de irse al norte, prefiere pedir la jubilación, ¿no? Y claro, seguir a cargo de la CUT. Claro. Debe haber tenido muchas presiones para dejar la presidencia de la CUT. Una de ellas fue la que tú contabas, que el hecho de, claro, Ibáñez le dice... Era una figura muy incómoda. Absolutamente, porque además arrastraba tenía mucha llegada al pueblo más común y corriente, ¿no? Entonces, claro, hay que sacarlo de alguna manera. Y esto era trasladarlo, por supuesto, como funcionario de tesorería, llevarlo al norte. Y él dice, no, prefiero quedar como presidente de la CUT, ¿no? Y jubilo. 54 por ahí de haber sido. 50, claro. Sí. Y luego viene Alessandri y ahí sí logran... Y ahí la cosa se pone más brava, porque con Jorge Alessandri. Porque con Ibáñez es una pelea permanente, Ibáñez siempre lo manda a la cárcel por la ley maldita, ¿no? Claro. Y vamos así, salía y entraba a la cárcel todo el rato, en los años 50. Pero ya cuando con Alessandri la cosa se pone más fregada, a pesar que se deroga la ley maldita, el claro, 58. Pero Jorge Alessandri es mucho más astuto también, ¿eh? Y yo creo que logra, digamos, es el tiempo en el cual ya don Clotario tiene que dejar la Central Única por desavenencias mayores con los partidos. ¿Y nos podrías explicar qué fue lo que pasó en el fondo? Porque Clotario Blest termina siendo abucheado, ¿no? En un pleno de la CUT, claro. En el Teatro Caupolicán. ¿Qué fue lo que ocurre para que cuáles son los antecedentes, ¿no?, que preceden a esta... Claro, yo creo ahí está el conflicto con los partidos. Hay toda una campaña en contra de Clotario. A medida que Clotario va adquiriendo cada vez más fuerza, más energía, más poder también social, digamos. Entonces los partidos lo empiezan a ver con desconfianza, porque dicen, bueno, este es un hombre que está así disparado y ¿quién lo controla, digamos? Estamos hablando de los partidos de la izquierda. La izquierda. Del PC, del PS. Digamos, claro, no estamos hablando del Partido Nacional. No, son los partidos marxistas que dicen, a ver, ¿cómo controlamos un movimiento social que ya no nos... Que se arranca de nuestras manos, pues? Pero para ellos, claro, en esta lógica quizás era como un caudillo, un díscolo. Claro, un díscolo. Y que tiene una ideología que no está condicionada por los parámetros de del pensamiento marxista, claro, donde los partidos son los que dirigen a la clase obrera. Claro, y todo funciona en cuadro y hay una estructura jerárquica. Eso es leninismo. Claro. Entonces, y más encima era cristiano. Claro, católico. Entonces, no, era un tipo complicado, fregado, ¿no? Y entonces, por lado y lado, los socialistas tendrán sus razones, los comunistas otras, entonces los ven como una cosa espontaneísta, anarquista. Sí, yo leí por ahí que lo habían tratado de anarquista. Irrefrenable, así una cuestión que no pueden ellos dominar, controlar.
¿Y cómo Eso. logran sacarlo de la CUT? O que él renuncia a la... Entonces, bueno, está ese famoso... pero es después la cosa del Caupolicán. Yo creo que una cuestión previa que es mucho más terrible, que es cuando él hacía unos paros tremendos. Los paros nacionales de Clotario Blest no se han vuelto a repetir en la historia. Él lograba parar con la CUT a todos los trabajadores en Chile. Entonces, en uno de estos paros, él organiza un paro nacional, y ese paro, en un momento dado, por influencia de partidos, se echan para atrás. Se lo bajan el paro. Claro, y él queda solo con esta convocatoria a paro, ¿no? Y eso ya... En el fondo le quitan el piso. Le quitan el piso. Y ahí parece que el Partido Comunista es el que le quita el piso. Bueno, entonces, claro, ese pleno que hay de la CUT del 62, donde lo abuchean y le tiran moneda y toda la cosa, claro, es ya donde se desata la crítica al dirigente, ¿no? Sí. Y él termina muy mal después de esto, con una depresión terrible. Entiendo que piensa quitarse la vida incluso. Su vida era esto, entonces imagínate o sea, la institución que él la institución no es cualquier cosa para un tipo que ha dedicado su vida a la unidad de la clase y a la CUT. Terminar de esta forma siendo abuchado, que tiren moneda. Claro, y ahí llega a su casa y piensa suicidarse. Sí, sin duda. ¿Tú conversaste con él acerca de ese este tema. episodio? Sí, me dijo, yo llegué tan mal a mi casa y tenía hasta un revólver, etcétera. No, él lo vio como una cosa muy... Y pensó en Recabarren, ¿no? Esa es su famosa interpretación. Dice, pero Recabarren estuvo ante lo mismo. Él se sintió traicionado, se sintió abandonado, solo, qué sé yo. Y bueno, no le quedó más que dispararse. Pero él estuvo en esa... Siente lo que sintió Recabarren, pero dice, yo no puedo hacer esto porque... Y ahí está su cristianismo otra vez, pues. Porque él dice, bueno, no, pues yo tengo que seguir la lucha, pues. El suicidio no es el camino. Y ahí otra vez agarra fuerza en la cosa cristiana. Claro, es Sí. como un vía crucis. Es Vía Crucis de él. El vía crucis de Clotario Blest. Muy bien. Oye, ya, y luego ahí, después de esta época bastante negra, ¿no? En la vida de Clotario Blest, ahí está Bueno, negra, después pasar de una época muy esplendorosa, muy muy espléndida. potente, Yo creo que obvio. como presidente de la CUT, él está ahí muy arriba, digamos. Además va siendo un dirigente social reconocido no solo en Chile, A nivel sino que internacional. a nivel mundial, ¿no? Claro. El año 55, el Consejo Mundial de la Paz lo nombra integrante del Consejo Mundial de la Paz. Claro. Entonces es una persona... Es medio un personaje internacional ya. Claro. Pero luego, ya en los 60, empieza a formar este frente que es el FMR, y es la parte donde cae preso, que también es Sí. otro pasaje de su vida bastante interesante, por lo decir, o curioso, es bien... Muy determinante, porque Muy determinante. Él estaba pasando por momentos así de O sea, abandono, de alguna soledad. forma también se radicaliza, ¿no? Esa es una parte donde él abraza la revolución armada. Es el modelo cubano, que yo creo que encandila a toda la izquierda latinoamericana y chilena, por supuesto, y a don Clotario también. Don Clotario está... Es que parece que la revolución cubana fue algo que tenía que encandilar a todo el movimiento social y político chileno y latinoamericano, ¿eh? Entonces, don Clotario siente además que ahí finalmente se ha logrado en la isla del Caribe una nueva sociedad, ¿no? Claro. Y entonces el modelo cubano tiene un encanto muy grande. Y él justamente cae preso el año 62 En una protesta en en contra una manifestación a favor de Cuba, ¿no? Y contra el imperialismo norteamericano. Y ahí, claro, lo toman preso y va a caer a una situación muy álgida, porque es que él ya no es nadie, en el sentido que no tiene fuero sindical, y entonces el gobierno de Jorge Alessandri lo envía a famoso patio de los cocoteros. el patio de los en la cogoteros, cárcel, que es ser que es como tirarte al vacío. Ahí ¿quién se escapa de ahí? a los leones, básicamente. A los leones. Y eso. Y ahí es curioso. Pero ahí también hay otro, es como otro pasaje bíblico, ¿no? Porque Clotario Blest está en la cárcel con los peores, ¿no? ¿Y qué pasa? Y pasa lo impresionante, que es reconocido como un hermano, como un compañero.
Entonces eso lo vuelve loco a Clotario, porque él dice, bueno, ya los partidos me abandonan, qué sé yo, la burguesía sigue con lo que tiene que seguir, y entonces, bueno, estoy aquí con lo peor, con los cocoteros, y en cambio ellos son los que lo tratan tan bien, porque pucha, no lo dejaban ni tomar desayuno, en cama, le llevaban desayuno a la cama, era una cuestión así como un hotel de 5 estrellas. Y entonces, en ese contexto, cuando lo trasladan a Clotario a un lugar más, no sé a dónde, más digno, entre comillas, claro. Él dice, bueno, ¿y por qué me trataron así ustedes los cocoteros? Dice, pero la pregunta, don Clotario, obviamente lo tratamos así porque usted ha defendido siempre la dignidad del pueblo, de los pobres, de nosotros. O sea, hasta ellos se sentían identificados con este luchador por la verdad y la justicia. De verdad que para mí, cuando leí este momento, de verdad que encuentro que es de una belleza extraordinaria, ¿no? Y yo creo que este es como el gran pago de la vida, Clotario. La CUT fue gigante, ya, pero que una figura como Clotario, ¿no? Estando en desgracia, cayendo en la cárcel con los peores de la sociedad que lo habrían podido torturar de la forma más inexplicable. Sin duda. En vez de eso tienen un gesto de amor hacia el de cariño, de reconocimiento, claro, como uno más de las clases proletarias, ¿no? Sí, pues. Las clases bajas. El pueblo chileno, en su expresión más llevada a lo indigno, ¿no? Claro. Y ahí encuentra la dignidad. A mí cuando me contaba este pasaje que se emocionaba vivamente, ¿no? O sea, yo me emociono, que no lo escuché, me imagino. ¿Cómo lo contaba él? ¿Cómo contaba todo? Cuando llegó, qué sé yo, en fin. Pero lo bonito es que él dice, mire, yo ahí aprendí la verdad del cristianismo. Como que a él, con los más despreciados, con los peores, había sabido encontrar el reconocimiento de la humanidad, claro, de lo humano, ¿eh? Entonces decía, yo al final no aprendí el cristianismo en la iglesia, ni en los palacios, decía él, sino que ahí, en la cárcel, y con los rotos más fregados. Ellos fueron los que me enseñaron la dignidad humana. Pero también muy lindo, yo creo que eso es una enseñanza para cualquiera. Y también yo creo que también es una enseñanza para la izquierda, ¿no? Que a veces esta izquierda como burguesa o izquierdosa, ¿no? Que se aleja de... Hoy sí, él tiene que haberlo pensado real, también. ¿Cachai? Tiene que haberlo pensado muy bien también, porque claro, él siempre... Y lo va a ver también, sí, ese resquemor, esa distancia que tiene frente a una izquierda que, claro, que dice y no hace, pues, ¿no? Exacto. Sí. Como el revolucionario café. Claro. Ya, sigamos avanzando en esta cronología de Clotario Blest. Qué gran personaje, Clotario Blest. Yo los invito a todos a conseguir la biografía de Maximiliano. Creo que está en Memoria Chilena, se puede descargar. Sí, y además, aquí en la USACH publicamos en esa colección de la editorial que se llama Grandes de Chile, que son pequeñas biografías. Ahí también yo escribí la vida del... Vale mucho la pena. Ahí en forma muy sintética, pero... Sí. Bueno, ya. Clotario les sale de la cárcel y luego se encuentra con Miguel Enríquez y funda el MIR. ¿Cómo pasa esto? Ese otro paso. Yo creo que tiene que ver con esta marginación, exterioridad que va adquiriendo Clotario frente al movimiento político más dominante, incluso de la izquierda. Entonces, ¿qué más lógico que encontrarse con unos compadres que andaban también tratando de inventar otra cosa distinta, ¿no? Y ahí entonces se vincula con Enrique. Eso. Pero dura poco en el MIR. Pero no es lo de él, porque de partida el MIR es un movimiento de izquierda, ¿eh? Y yo creo que Clotario, bueno, siempre es un tipo de izquierda, pero no creo que llegue a militar en un partido, en un movimiento de izquierda. Entonces ya a poco andar, un año y tanto sería, y ya él ve que no es lo de él. Sobre todo por la cosa guerrillera, armada, que la encuentra que no va por lo que él quiere, a pesar que él admira la revolución cubana, es amigo del Che, se hace amigo del Che Guevara. Yo creo que son personalidades que se encandilan juntas, pues, o sea, claro. Él conoció al Che Guevara en La Habana, ¿no? Y se hicieron amigos al tiro, porque tenían esa misma pasta de esa cosa mística, pues.
Entonces, yo creo que habían elementos para vincularse con gente como el MIR, pero así como el MIR, además el MIR está formado es más doctrinario, ¿no? Es más ideológico. Don Clotario no tenía nada de eso. Don Clotario era pura energía social y religiosa. Mística y popular. ¿Ah? Claro. Entonces, y lo otro es más partidario. Y bueno, luego llega... Más marxista, etcétera. Claro. Luego llega el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Y ahí algo tú adelantaste, Sí, que en pues. el fondo había una suerte de colaboración crítica, podríamos decirlo. Claro, a ver, claro, él dice, mira, Allende, pucha, un gallo que se ha dado toda su vida tratando de lograr la unidad del pueblo, ¿no? Él le tiene mucho cariño, mucha estima personal. Claro. Y es mutua, porque en un 1 de mayo del 71-72, Clotario está aquí en la Plaza Bulnes y Allende le hace un homenaje. Dice, quiero, en medio del discurso, que podría no haber dicho nada, pero dice, aquí está Clotario Blest, que es una personalidad a la cual él respetaba y quería mucho. Entonces hay como intuiciones profundas, históricas, que comparten, que es el cambio en la justicia, la unidad del pueblo, ¿no? Pero hasta ahí nomás, porque él ve, y hay una famosa conversación entre Allende y Clotario, ¿no? El 72, 73, donde Allende le dice, mira, aquí estoy, pero no soy presidente de Chile, aquí los partidos son los que hacen lo que quieren, ¿no? Nuevamente los partidos. Otra vez. Entonces Clotario como que, ya no sé si era la lectura que Clotario hace también del acontecimiento, pero él dice, bueno, ahí está, otra vez un tipo que es sacrificado en el fondo por la tontera de mediaciones políticas que obstaculizan y no logran percibir qué es lo fundamental del movimiento social y de la historia social de Chile, que es el cambio y lograr finalmente transformar el país en función de la justicia. Oye, y en estas conversaciones que tú tuviste con él, ¿te contó cómo fue el día del golpe, ponte tú? Entiendo que él fue a La Moneda, pero sí, no logró intentó, llegar. claro, le dijo, ¿cómo no voy a estar con mi compañero Allende? Porque mi compañero. Entonces, yo tengo que acompañarlo. Además, sabiendo que meses antes le había dicho que se sentía tan solo en La Moneda. Entonces, yo tengo que estar con él, ¿no? Pero imagínate, yo creo que no llegó ni a salió por ahí, por la calle hasta la Alameda, pero a poco andar ya no pudo. Pero él tenía un cuadro de Salvador Allende, una tremenda imagen que decía el mártir del pueblo chileno, una cosa así, y lo escrito con su letrita, ¿no? Entonces él sintió siempre así como que un tipo que había dado la vida, cosa que Clotario siempre pensó darla. No lo mataron porque no lo mataron nomás, pero él decía, quiero que sepan que en mí hay un compañero que no le saca el pecho, digamos, a las balas ni al enfrentamiento, porque estoy siempre dispuesto a dar la vida. Yo creo que esa certeza de repente la vio concretada en la figura de Allende, ¿eh? Claro. Y luego con la dictadura militar, ¿cómo le fue a Clotario? Clotario, a poco andar, bueno, él dice que se queda, de partida embajada. Le ofrecieron irse. No quiso. faltaron embajadas que le dijeron que lo invitaban a salir del país. Y él dice que no corresponde, que él tiene que estar con el pueblo, con uno más nomás. Y eso se notaba muy bien. Yo cuando lo conocí el 78, ponte tú, 79, era impresionante, porque llegar a la casa de él tenía lleno de carteles contra la dictadura, por ejemplo, de afiches, y las puertas abiertas, así. Entonces era como llegar a un Chile impresionante. El tipo, cuando todos estábamos llenos de miedo y de sospechas él representaba un Chile que se había quedado atrás o que venía después, no sé, pero no era el Chile empequeñecido y lleno de miedo y de sombras, sino que era toda la luz posible para defender al pueblo, aunque estuviera como estuviera. Claro. Eso era muy lindo, verlo, entrar a la casa y ver, bueno, ahí se creó la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, ¿no? Claro. En el living de su casa. Él juega un rol, ¿no? Él juega un rol muy grande en ese momento, justamente cuando ya los partidos están hechos bolsa, esa famosa izquierda dividida, ahora pasa a ser una izquierda perseguida. Exacto. Torturada, aniquilada, exiliada, ¿no? Y ahí Clotario otra vez, no estoy con eso. Bueno, son mis compañeros, tengo que estar con ellos. Sí. Ahora uno se queda sin palabras al escuchar la historia de Clotario Blest. Es demasiado
potente, ¿no? Bueno, fue candidato al Premio Nobel de la Paz y además tuvo esta cosa que te había preguntado acerca de métodos de protesta no violenta inspirado en Gandhi. Que a mí como me parece que también es una última vuelta de... Sí, pues, una vuelta, porque si uno piensa en los 60s, sí, los 60s, está toda la cosa de lo armado, lo guerrillero, como la moda, pues, claro. Sí, el ejemplo cubano arrastraba. Pero con la dictadura militar, yo creo que él se reencuentra con una tradición que tiene que ver más con el pacifismo, del cual él era parte, él era un dirigente del movimiento por la paz, ¿no?, en los años 50. Y entonces en los 70 él recoge el pacifismo, pero ya como un método de acción contra el fascismo, ¿no? Claro. Y ahí entonces relee a Gandhi, y bueno, también lo de Jesús, etcétera. Cree que por ahí puede haber una forma de acción política y social y política. Pero es el fascismo lo que lo hace ser más pacifista, fíjate. Mira. Cosa con una intuición que él siempre tuvo. En los años 30, él era muy antifascista. Cuando en Chile y en el mundo ser fascista no era tan, claro, tan peor, ¿eh? Digamos, los fascistas todavía no perdían la guerra. Exacto. En los años 30 el fascismo, pues. ¿Eh? Yo creo que hasta la burguesía chilena no dejaba de gustarle la cosa. Gustavo Ross, el candidato del año 38, era muy profascista, ¿para qué estamos? El Frente Popular de Aguirre Cerda era antifascista y anti-Ross. Bueno, en esa década del 30, ya don Clotario tiene clarísima conciencia de que el fascismo es la militarización de la sociedad, es la violencia instituida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los 70, hay que tener esta larga vida de Clotario, en los 70 él, por su lucha, por su convicción antimilitarista, antifascista, se vuelve gandiano, qué sé yo. Claro. Sí. Maximiliano, yo te quiero agradecer mucho, ¿no?, que hayas destinado tu tiempo a contarnos acerca de la vida de este gran personaje. Yo quiero que invitar a los auditores a que sigan buscando información acerca de Clotario Blest, que es un personaje inspirador. Y los quiero dejar con la última canción de la cantata por Clotario Blest. Esto es, si no me equivoco, si no digo mal, esto es 100 años de lucha y amor. Nos vemos. Aquí se acaba tu viaje, constructor de este presente, te llevaste tu coraje de este mundo y de la gente. Madrugada 31, desde mayo año 90, a las 4:15, don Clotario Blest se ausenta, deja un cuerpo de batallas, uniendo a la clase obrera, confrontando a los canallas que de sangre la envolvieran. Tú que osaste desafiar el destino de pobreza, el reparto desigual que designa la nobleza. Fuiste un líder ejemplar, mas también fuiste el olvido. ¿Cuántas veces apresado, tu vivienda allanada, tu viejo cuerpo golpeado, con bastones y patadas? Ahora viste este overol, en tu cuerpo ya sin vida, a la luz de la remor, a que el pueblo te despida. Flores despiden al hombre, representan el adiós, se retira igual de pobre que cuando al mundo llegó.
que osaste desafiar el destino de pobreza del reparto desigual que decina la nobleza. Fuiste mandado a callar, marginado y excluido. Fuiste un líder ejemplar, Mas también fuiste el olvido. ya tu rostro luz no llega, tu blanca barba oscurece, la memoria queda ciega, tu legado permanece. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.